No le digas nada, si de todos modos ya se le va a olvidar. Fue como si me hubieran clavado un puñal en el alma mientras fingía dormir en mi mecedora. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Era domingo por la tarde en Guadalajara. De esos domingos pesados donde el calor se pega a las paredes de adobe y el aire huele a mole recalentado y a ropa limpia tendida en el patio. Yo estaba ahí, en mi mecedora de madera junto a la ventana del comedor, con mis manos arrugadas descansando sobre mi gastada Biblia de pasta negra, la que me regaló mi hermana Feliciana antes de irse con el Señor, hace ya 10 años. Mi nombre es Maristela Ontiveros de Pérez. Tengo 72 años, pero hay días en que siento que tengo 200. Y otros días siento que ya no existo para nadie en esta casa que un día fue mía. Desde mi mecedora podía ver el pequeño altar que había armado discretamente en un rincón, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que traje de mi juventud, un rosario de perlas blancas que se fue poniendo amarillento con el tiempo, y una veladora medio derretida que encendía cada mañana al rezar mis oraciones. Era mi pequeño refugio en una casa que cada día me parecía más ajena. Esa tarde, mientras fingía leer el Evangelio de San Mateo, porque ya me lo sabía de memoria después de tantos años de desesperación y súplicas, escuché voces que venían de la cocina. Mi hijo Isaac, de 44 años, alto y fornido como su difunto padre, estaba hablando con su hijo Sebastián, mi nieto de 14 años. Abuela quiere que le enseñes a usar el celular nuevo para videollamar a tía Carmen en Morelia, decía Sebastián, con esa voz que ya estaba cambiando, entre niño y hombre. Y entonces Isaac, mi único hijo, el niño por el que vendí tamales en la esquina de la escuela primaria Benito Juárez durante 8 años para pagarle la secundaria, ese mismo hijo al que bañé cuando tenía fiebre y al que esperé despierta cada noche hasta que regresara sano de sus andanzas de juventud. Ese hijo me clavó el corazón con estas palabras: no le digas nada, si de todos modos ya se le va a olvidar. Mi nieto soltó una risita nerviosa, como cuando uno escucha algo que sabe que está mal, pero no se atreve a contradecir a papá. Sí, a veces pienso que ya solo respira por costumbre, continuó Isaac, y escuché cómo abría la refrigeradora, probablemente sacando una de esas cervezas Corona que se tomaba cada domingo después de misa a la que yo iba sola, porque él tenía cosas que hacer. Yo me quedé inmóvil en mi mecedora. Mis dedos se aferraron a la Biblia con tanta fuerza que sentí como si fuera lo único que me conectaba todavía con este mundo. Cerré los ojos y traté de rezar, pero las palabras no salían. Solo había un dolor sordo, profundo, como cuando te duele una muela pero en todo el cuerpo. ¿Ya solo respiro por costumbre? Ese niño que amamanté durante 2 años porque no tenía dinero para fórmula, al que le enseñé a caminar en este mismo piso de losetas rojas que yo misma había escogido cuando compramos esta casita en la colonia Reforma. Ese niño ahora pensaba que yo era como un mueble viejo que estorba, pero que no se puede tirar. Me levanté de la mecedora con cuidado, tratando de que no crujiera. Tenía que llegar a mi cuarto sin que me vieran, porque sabía que si Isaac notaba que había escuchado, me diría que yo había entendido mal o que estaba inventando cosas, como siempre. Caminé despacio por el pasillo estrecho, pasando por las fotografías colgadas en la pared. Isaac graduándose de la preparatoria, Isaac el día de su boda con Zoraida, Isaac cargando a Sebastián recién nacido. En todas las fotos yo aparecía como una sombra en segundo plano, o simplemente no aparecía. Siempre era yo la que tomaba las fotos, nunca la que salía en ellas. Al llegar a mi pequeño cuarto, que antes era la recámara principal, pero que tuve que ceder cuando Isaac se casó para que tuvieran más privacidad, me senté en la orilla de mi cama individual con el colchón hundido y miré mi reflejo en el pequeño espejo del tocador que había pertenecido a mi madre. ¿Qué veía Isaac cuando me miraba? ¿Una carga? ¿Un estorbo? ¿Una vieja loca que ya no servía para nada? Abrí mi Biblia en el Salmo 27 y traté de encontrar consuelo en las palabras que tantas veces me habían dado paz.
Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Pero esa tarde, ni siquiera las palabras del Señor lograron calmar el huracán que se había desatado en mi corazón, porque yo había dado todo por Isaac, todo, mi juventud, mis sueños, mi dinero, mi salud, mis fuerzas. Y ahora, cuando yo era la que necesitaba un poquito de cariño, un poquito de respeto, un poquito de atención, él pensaba que yo ya solo respiraba por costumbre. Esa noche no pude cenar. Zoraida, mi nuera, había hecho chilaquiles verdes, que antes eran mis favoritos. Pero cuando llegué a la mesa, ella y Isaac estaban hablando sobre un viaje que querían hacer a Cancún para su aniversario. Sebastián estaba viendo videos en su celular con audífonos. Nadie me preguntó cómo había estado mi día. Nadie notó que tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Nadie se fijó en que no toqué ni un bocado. Me levanté de la mesa y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta, me arrodillé frente a mi pequeño altar y prendí la veladora que había estado apagada toda la tarde. Señor Jesús, susurré con la voz quebrada, ¿para esto me mantuviste con vida tanto tiempo? ¿Para que mi propio hijo piense que ya no valgo nada? Ayúdame a entender tu voluntad, porque yo ya no puedo más. Y en ese momento, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas y caían sobre mis manos manchadas por la edad, algo cambió dentro de mí. No fue una voz celestial ni una aparición divina. Fue algo más sutil pero más poderoso. La certeza de que Dios no me había abandonado, aunque mi familia sí lo hubiera hecho. Esa noche, por primera vez en años, no pude dormir. Pero no era por tristeza. Era porque algo estaba despertando en mi interior. Algo que había estado dormido demasiado tiempo. Y al amanecer, cuando los gallos del vecino comenzaron a cantar y los rayos del sol entraron por mi ventanita, supe que ese comentario cruel de Isaac había sido, sin saberlo él, el empujón que necesitaba para recordar quién había sido yo antes de convertirme en la sombra de esta casa. Maristela Ontiveros no había muerto, solo había estado dormida, y era hora de despertar. Los siguientes días después de escuchar esas palabras crueles, no pude evitar que mi mente viajara hacia atrás, como cuando uno hojea un álbum de fotografías viejas buscando entender cómo llegó hasta aquí. Yo no siempre fui esta sombra silenciosa que Isaac veía como un mueble viejo. Hubo un tiempo en que fui Maristela Ontiveros, la mujer que despertaba a las 4 de la mañana para hacer tamales de dulce y salados. Los envolvía en hojas de maíz que compraba en el mercado San Juan de Dios y los vendía en la puerta de la escuela primaria donde Isaac estudiaba. Tenía 28 años cuando el padre de Isaac se fue con Remedios, una mujer 10 años menor que vendía Biblias de puerta en Irapuato. Me dejó con un niño de 6 años, una deuda de 3 meses de renta y una promesa rota que dolía más que el hambre. Voy por cigarros, me había dicho esa mañana de abril. Nunca regresó. Recuerdo vívidamente el primer día que tuve que llevar a Isaac conmigo a vender tamales. Él se sentaba en una cajita de madera junto a mi canasta, con su uniforme escolar planchado pero remendado, haciendo la tarea bajo la sombra de un árbol de jacaranda mientras yo gritaba, ¡tamales calientitos! ¡De dulce y de salados! Las otras madres me miraban con lástima, algunas con desprecio. Pobrecita, escuchaba que murmuraban, criando sola al niño. Pero Isaac nunca se quejó. Al contrario, me ayudaba a contar las monedas al final del día y me decía, «Mami, cuando sea grande, voy a comprar una casa grande para que ya no tengas que trabajar tanto». Ese niño tierno se convirtió en mi razón de vivir. Cada peso que ganaba era para él. Cada sacrificio que hacía era por él. Cuando se enfermaba de gripe, yo vendía mi única cadena de oro para pagar las medicinas. Cuando necesitaba útiles escolares, yo comía solo tortillas con sal durante una semana para ahorrar el dinero necesario. Los domingos íbamos juntos a la parroquia de San José. Isaac se arrodillaba junto a mí y movía los labios imitando mis oraciones, aunque todavía no supiera leer bien. Yo le susurraba, «Dale gracias a Diosito por todo lo que tenemos, mijito. Siempre hay alguien que tiene menos». Y él asentía con sus ojitos brillantes, poniendo una monedita en el cepillo de las limosnas. Cuando Isaac cumplió 15 años y empezó la preparatoria, tuve que trabajar doble.
Por las mañanas seguía vendiendo tamales y por las tardes limpiaba la casa de la familia Hernández en la colonia americana. Doña Esperanza, la señora de esa casa, tenía 2 hijos de la edad de Isaac que estudiaban en escuelas privadas caras, tenían cuartos llenos de juguetes y viajaban a Estados Unidos cada año. Yo llegaba a mi casa por las noches con las rodillas peladas de tanto fregar sus pisos de mármol, las manos agrietadas del cloro y la espalda que me dolía como si me hubieran pateado. Pero cuando veía a Isaac estudiando en la mesa de la cocina bajo el foco que colgaba del techo, con sus libros abiertos y su cara concentrada, todo el cansancio desaparecía. «¿Cómo te fue en la escuela, mi amor?», le preguntaba mientras calentaba los frijoles que habíamos desayunado. «Bien, mami. Saqué 9 en matemáticas», me respondía sin levantar la vista de sus cuadernos. «Ay, qué orgullosa estoy de ti, mijito. Dios te está bendiciendo por ser tan estudioso», le decía mientras le acariciaba el cabello negro que había heredado de su padre. Pero había algo que ya estaba cambiando en él, aunque yo no quisiera verlo. Ya no me contaba todo lo que pasaba en la escuela. Ya no me pedía que lo acompañara a misa los domingos. Cuando sus compañeros venían a hacer tareas, él les decía que yo era su empleada doméstica, no su madre. Lo escuché una tarde y sentí como si me hubieran echado agua helada en el corazón. Una noche, mientras yo rezaba el rosario en voz baja para que no lo molestara, Isaac me dijo: «Mamá, ¿puedes rezar en tu cuarto? Es que no me puedo concentrar». Esas palabras fueron como una cachetada silenciosa. Yo, que había rezado por él cada noche desde que nació, que le había enseñado el Padre Nuestro y el Ave María, que había puesto su nombre en todas las novenas que hacía, ahora mis oraciones lo molestaban. Pero yo me callé, como siempre. Tomé mi rosario de perlas blancas y me fui a mi cuarto a seguir pidiendo por su futuro, por su salud, por su felicidad, nunca por la mía, porque yo pensaba que las madres no tenían derecho a pedir nada para ellas mismas. Cuando Isaac cumplió 18 años y consiguió su primer trabajo en una tienda de autopartes, pensé que por fin podríamos vivir más tranquilas. Él ganaba más en una semana que yo en un mes vendiendo tamales y limpiando casas. Pero en lugar de ayudarme, empezó a hablarme de independizarse. «Mamá, ya soy un hombre. Necesito mi propio espacio», me dijo una noche mientras yo remendaba sus calcetines. «Pero, mijito, esta casa es tuya también. Aquí naciste, aquí creciste. ¿Para qué te vas a ir?», le respondí con la voz temblando. Es que mis amigos se burlan de mí porque todavía vivo con mi mamá. Dicen que soy un mantenido», contestó sin mirarme a los ojos. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Mi niño, por el que había sacrificado todo, se avergonzaba de vivir conmigo. Se avergonzaba de la mujer que había trabajado 20 años para darle todo lo que necesitaba. Pero Isaac no se fue. Se quedó, y a los 23 años me presentó a Zoraida, una muchacha bonita de familia acomodada que trabajaba en una boutique del centro. Ella tenía manos suaves que nunca habían conocido el cloro, ojos claros que miraban nuestra casita como si fuera un jacal, y una sonrisa educada que no llegaba al corazón. «Mami, Zoraida y yo nos vamos a casar», me anunció Isaac un domingo después de misa. Yo fingí alegría. Lo abracé. Le dije que era lo más bonito que me había pasado. Pero por dentro sentía como si algo se estuviera rompiendo, porque sabía, con esa intuición que solo las madres tenemos, que mi lugar en la vida de Isaac estaba a punto de cambiar para siempre. La boda fue bonita. Yo ahorré durante meses para comprarme un vestido azul marino que me quedara decente. Pagué la música del mariachi y el pastel de 3 pisos que Zoraida había escogido. Lloré durante toda la ceremonia, y cuando la gente me preguntaba por qué, yo decía: «Es de felicidad», pero no era cierto. Lloraba porque sabía que estaba perdiendo a mi hijo para siempre. Después de la boda, Isaac y Zoraida se fueron a vivir a mi casa temporalmente, hasta que juntaran dinero para su propia casa. Pero los meses se convirtieron en años, y yo me di cuenta de que la temporal se había vuelto permanente. Solo que ahora yo era la invitada en mi propia casa. Zoraida cambió las cortinas que yo había cosido a mano. Quitó mis santos de las paredes porque no iban con la decoración moderna. Movió mi mecedora al cuarto de atrás para hacer espacio en la sala. Y cuando nació Sebastián,
mi nieto hermoso, ella me dijo: «Señora Maristela, mejor usted se cambia al cuartito de atrás. Los bebés necesitan silencio». Y yo me cambié, como siempre, sin protestar, porque pensaba que esa era mi obligación, hacer todo para que mi familia fuera feliz, aunque yo fuera perdiendo pedazos de mi alma en el camino. Cada noche, en mi cuartito pequeño que antes había sido donde guardábamos los trastos viejos, yo me arrodillaba frente a mi pequeño altar y le preguntaba a Dios: «Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hijo me trata así? ¿Por qué no ve todo lo que sacrifiqué por él?». Pero las respuestas no llegaban, solo el silencio y el sonido de Isaac y Zoraida riendo en la sala, viendo programas de televisión que a mí ya no me preguntaban si quería ver. Los años siguientes se convirtieron en una sucesión de pequeñas muertes diarias que nadie más podía ver, pero que yo sentía como puñaladas en el alma. Zoraida tenía una forma muy sutil de hacerme sentir como una extraña en mi propia casa. Nunca me gritaba, nunca me faltaba al respeto abiertamente. Era peor que eso. Era como si yo fuera invisible, como si mis necesidades no existieran, como si mi presencia fuera simplemente tolerada. Un martes por la mañana, mientras preparaba café en la cocina como había hecho durante 40 años en esa misma cafetera de peltre que mi madre me regaló cuando me casé por primera vez, Zoraida entró con su pijama de seda rosa y me dijo con esa voz suave pero fría que ya conocía tan bien: «Señora Maristela, ¿podría hacer menos ruido por las mañanas? Es que Isaac trabaja muy duro y necesita descansar hasta más tarde los fines de semana». Yo la miré sin entender. Estaba haciendo exactamente lo mismo que había hecho por décadas: preparar café para mi familia. Pero ahora resulta que ese simple acto de amor matutino era ruido molesto. «Claro, mija», le respondí, guardándome el dolor en algún lugar profundo del pecho donde ya tenía acumuladas tantas heridas silenciosas. «Voy a tener más cuidado». Desde ese día, empecé a despertarme media hora más tarde, no por respeto a Isaac, sino porque sabía que si seguía levantándome temprano, tendría que estar en silencio absoluto en mi propia cocina. Y eso me dolía más que renunciar a mi rutina de toda la vida. Los domingos se volvieron especialmente crueles. Antes, Isaac y yo íbamos juntos a misa de 8 en la parroquia de San José. Era nuestro momento especial, donde yo le daba gracias a Dios por mi hijo, y donde él, aunque ya fuera un hombre casado, todavía se sentaba junto a mí en la banca de madera donde habíamos rezado tantos años juntos. Pero después de que nació Sebastián, Isaac empezó a faltar a misa. «Mamá, estoy muy cansado». «Ve tú sola», me decía desde la cama, con Zoraida a su lado revisando su celular. «Pero mijito, es domingo». «Es el día del Señor», le insistía yo, parada en la puerta de su recámara con mi vestido de misa puesto y mi mantilla negra en las manos. «Dios me va a perdonar que falte un domingo, ¿no te parece?», me respondía con una sonrisa que no era de cariño, sino de burla. Así que empecé a ir sola. Me sentaba en nuestra banca de siempre, pero ahora había un espacio vacío junto a mí que gritaba la ausencia de mi hijo. Las demás señoras de la iglesia me preguntaban: «¿Y Isaac? ¿Cómo está?». muy bien», mentía yo. «Está un poquito ocupado con el trabajo, pero está bien». Doña Carmen, una viejita de 82 años que siempre se sentaba en la fila de adelante, un día se volteó hacia mí después de la misa y me dijo: «Maristela, mija, a veces los hijos se nos pierden un poquito cuando se casan, pero Dios siempre los trae de regreso. Hay que tener paciencia». Sus palabras fueron como un bálsamo tibio en una herida que no paraba de sangrar. Esa tarde llegué a casa con un poquito de esperanza en el corazón. Tal vez Isaac solo estaba pasando por una etapa. Tal vez con el tiempo volvería a valorar todo lo que habíamos construido juntos. Pero las cosas empeoraron. Mi cumpleaños número 70 llegó un jueves de octubre. Yo no esperaba una fiesta grande, pero sí esperaba algo. Un abrazo, un feliz cumpleaños, tal vez un pastelito del que vendían en la panadería de la esquina. Me desperté esa mañana con la ilusión de una niña pequeña. Me puse mi vestido azul más bonito. Me peiné con más cuidado que de costumbre. Y hasta me puse un poquito de colorete en las mejillas que ya se habían puesto pálidas con los años.
Llegué al comedor esperando encontrar alguna señal de que mi familia se había acordado de mi día especial. Pero Isaac ya se había ido al trabajo. Zoraida estaba desayunando mientras veía videos en su celular, y Sebastián, que ya tenía 12 años, ni siquiera me miró cuando me senté a la mesa. «Buenos días», dije, tratando de que mi voz sonara alegre. Zoraida levantó la vista por un segundo. Me sonrió con esa sonrisa de plástico que usaba conmigo, y volvió a su celular. Sebastián siguió comiendo su cereal con la mirada fija en la pantalla de la tableta. Pasaron las horas. Llegó la tarde. Isaac regresó del trabajo. Cenamos los 4 en silencio, vimos televisión, y se fueron a dormir. Nadie se acordó de mi cumpleaños. Esa noche, en mi cuartito, me arrodillé frente a mi pequeño altar donde tenía la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y una fotografía de mi hermana Feliciana, y lloré como no había llorado desde el día que se fue el papá de Isaac. «Señor», le dije entre sollozos, «¿por qué me duele tanto? Solo quería que se acordaran de mí un solo día al año». ¿Eso era pedir demasiado? Pero el silencio fue la única respuesta que recibí, y por primera vez en mi vida, me pregunté si Dios realmente estaba ahí, o si yo había estado hablando sola durante 70 años. Las cosas empeoraron cuando me enfermé de gripe en enero. Era una de esas gripas fuertes que te dejan sin fuerzas, con fiebre alta y tos que no te deja dormir. Yo había cuidado a Isaac cientos de veces cuando era niño. Le ponía paños húmedos en la frente, le hacía té de manzanilla con miel, me desvelaba toda la noche para asegurarme de que pudiera respirar bien. Ahora, yo era la que necesitaba cuidados. «Isaac», le dije una mañana con la voz ronca y débil, «¿me podrías traer un té? Me siento muy mal». Él estaba arreglándose para ir al trabajo, acomodándose la corbata frente al espejo del comedor. «Ay, mamá, es que ya voy tarde». «Pídeselo a Zoraida», me respondió sin voltear a verme. «¿Zoraida?», le dije. «Pero si ella también va a trabajar». «Pues te lo haces tú, ¿no? No estás tan enferma», me contestó, y salió de la casa sin voltear atrás. Me quedé ahí parada, temblando de fiebre y de algo más profundo que no sabía cómo nombrar. Zoraida pasó junto a mí corriendo, arreglándose el pelo. «Ay, señora, tengo mucha prisa. Ya sabe cómo hacer té, ¿verdad?», me dijo, y también se fue. Sebastián estaba desayunando cereal, concentrado en su tableta. «Sebastián, mi amor», le dije con la poca voz que me quedaba, «¿me ayudas a hacer un té? Tu abuelita está muy enferma». Él ni siquiera levantó la vista. «Estoy viendo una serie, abuela». «Al rato», murmuró. Me fui a la cocina tambaleándome. Puse agua a hervir con las manos temblorosas, y mientras esperaba que hirviera el agua, algo dentro de mí se quebró completamente. Ahí estaba yo, a los 70 años, enferma y sola en mi propia casa, haciéndome mi propio té mientras mi familia se iba a vivir sus vidas, como si yo fuera una mascota vieja que ya no necesita atención. Esa tarde, cuando todos regresaron a casa, yo seguía en mi cuarto con fiebre. Nadie vino a preguntar cómo me sentía. Nadie me trajo comida. Nadie se fijó en que no había salido de mi cuarto en todo el día. Era como si ya hubiera muerto, pero mi cuerpo todavía no se había dado cuenta. Esa noche, entre la fiebre y la soledad, tuve una especie de pesadilla despierta. Me vi a mí misma como un fantasma en mi propia casa, caminando por los pasillos sin que nadie me viera, hablando sin que nadie me escuchara, existiendo sin que a nadie le importara. «Dios mío», susurré en la oscuridad, «¿para esto me mantuviste viva tanto tiempo? ¿Para que me convirtiera en nada? ¿Para que mi propio hijo me tratara como si yo fuera un estorbo?» Y por primera vez en 70 años de fe inquebrantable, por primera vez desde que era una niña pequeña arrodillada junto a mi abuela, rezando el rosario en voz alta, dudé de todo. Dudé de que Dios me estuviera escuchando. Dudé de que mis oraciones sirvieran para algo. Dudé de que valiera la pena seguir esperando un milagro que nunca llegaba. Me levanté de la cama con las piernas débiles, fui hasta mi altar, y por primera vez en décadas, no encendí la veladora. «Si estás ahí», le dije a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, «dame una señal, cualquier señal, porque ya no sé si puedo seguir así». La señal que le había pedido a Dios llegó de la manera más cruel e inesperada posible.
Era un viernes por la mañana cuando decidí usar el celular viejo que guardaba escondido debajo de mi almohada. Isaac me lo había dado hace 2 años diciendo, para que puedas llamarnos si hay una emergencia, pero nunca me enseñó realmente a usarlo. Yo había aprendido sola, a escondidas, apretando botones hasta descubrir cómo funcionaba esa pequeña ventana al mundo moderno. Sebastián me había mostrado una vez, sin que sus papás se dieran cuenta, cómo entrar a Facebook para ver fotos de la familia. Ese viernes, con las manos todavía temblorosas después de mi crisis de fe de la noche anterior, decidí revisar si había alguna foto nueva de mi nieto, alguna imagen que me recordara por qué valía la pena seguir existiendo. Ahí fue cuando vi la publicación que me partió el alma en pedazos definitivamente. Una foto hermosa en el jardín de la casa de los padres de Zoraida. Mesa larga adornada con manteles blancos bordados, globos dorados colgando de los árboles de limón, platillos elegantes que yo nunca había visto en mi vida. Salmón, ensaladas gourmet, pastel de 3 pisos con fresas naturales. Toda mi familia estaba ahí, sonriendo. Isaac con una camisa blanca que yo nunca le había visto, abrazando a Zoraida que llevaba un vestido nuevo color coral. Sebastián, mi nieto querido, con un corte de pelo moderno, sosteniendo una copa de refresco y haciendo una seña de victoria con los dedos. Los padres de Zoraida, los hermanos de Zoraida, los tíos, los primos, todos reunidos alrededor de la mesa como una familia perfecta y feliz. Y el texto decía, Reunión familiar Pérez Ontiveros, celebrando la vida, el amor y las bendiciones que Dios nos ha dado. Qué bonito es estar todos juntos. Todos juntos. Todos menos yo. Conté las caras en la fotografía una vez, 2 veces, 3 veces. 23 personas. 23 miembros de mi familia celebrando nuestras bendiciones. Y ni una sola mención de la mujer que había criado al protagonista de esa celebración. Mi nombre aparecía en el apellido de la reunión familiar, Pérez Ontiveros. Ontiveros era mi apellido de soltera, el que le había dado a Isaac porque su padre nunca nos dio el suyo oficialmente. Pero yo, la persona que creó ese apellido, la que lo cargó con orgullo durante 72 años, no había sido invitada a la celebración que llevaba mi propio nombre. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono, marqué el número de Isaac. 1 llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, ninguna respuesta. Volví a llamar. El teléfono sonó una vez y después se cortó. Me había colgado. Le mandé un mensaje de texto, escribiendo letra por letra con el dedo índice, como me había enseñado Sebastián. Isaac, mi hijo. Vi la foto de la reunión familiar en Facebook. ¿Estoy invitada? ¿A qué hora debo llegar? Esperé 5 minutos viendo la pantalla del celular. Después aparecieron 2 pequeñas palomitas azules debajo de mi mensaje. Eso significaba que Isaac había leído mi mensaje, pero no me respondió. Esperé 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nada. Volví a escribir, esta vez con el corazón completamente roto. Hijo, por favor respóndeme. Solo quiero saber si debo arreglarme para ir con ustedes. Las palomitas azules aparecieron de nuevo. Había leído el mensaje, pero el silencio siguió siendo su respuesta. Esa tarde, cuando escuché que Isaac llegó a casa del trabajo, salí de mi cuarto con la dignidad que me quedaba y lo esperé en la sala. Él entró silbando, cargando una caja de cervezas para llevar a la reunión, y cuando me vio parada ahí con mi vestido azul puesto y mi bolsa en las manos, su cara cambió completamente. ¿Qué haces vestida así, mamá?, me preguntó con un tono que no era curiosidad, sino molestia. Me estoy arreglando para la reunión familiar, le respondí con la voz más firme que pude encontrar. Vi la foto en Facebook. Se ve muy bonita la celebración. Isaac dejó la caja de cervezas en la mesa del comedor con más fuerza de la necesaria. Se quedó callado por un momento, viéndome como si fuera un problema que tenía que resolver. Mamá, me dijo finalmente, esa reunión es para celebrar nuestro aniversario de bodas. Es algo íntimo, ¿entiendes? ¿Íntimo?, le pregunté. Pero si ahí está toda la familia de Zoraida, están sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus primos. Sí, pero es que es en casa de sus papás. Ellos organizaron todo. Yo no puedo llegar con
con personas que ellos no invitaron. Personas. Me había llamado personas. No su madre, no la mujer que lo había criado sola, no la abuela de su hijo. Personas. Isaac, le dije, y mi voz se quebró un poquito. Soy tu mamá. Soy la abuela de Sebastián. ¿Cómo es posible que no esté invitada a una reunión familiar? Zoraida apareció en la sala en ese momento, como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta. Llevaba puesto el vestido coral de la foto, y se estaba acomodando los aretes. «Ay, señora Maristela», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular una situación. «Es que mis papás tienen una casa muy pequeña. No caben muchas personas. Además, usted sabe que no le gusta mucho socializar con gente que no conoce». Mentira. Mentira tras mentira envuelta en terciopelo suave. «Yo conozco a tu familia», le respondí. «He estado en las bodas de tus hermanas. He llevado regalos a los bautizos de tus sobrinos. He cocinado para las posadas en tu casa». «Sí, pero es que...» Zoraida miró a Isaac buscando ayuda. «Mamá». Isaac interrumpió con esa voz que usaba cuando quería terminar una conversación. «La verdad es que ya están todos los lugares ocupados. La mesa está puesta para el número exacto de personas. No hay espacio. No hay espacio. Para la mujer que había hecho espacio en su vida para él durante 44 años, no había espacio. «Puedo ayudar a servir», dije desesperada, sintiéndome como una empleada rogando por trabajo. «O puedo sentarme en una silla aparte. No necesito estar en la mesa principal». Isaac y Zoraida se miraron con una complicidad que me partió el corazón. Era la mirada de dos personas que habían planeado esta conversación, que sabían exactamente qué me iban a decir y cómo me lo iban a decir. «Mejor te quedas aquí descansando», me dijo Isaac, evitando mirarme a los ojos. «Ya sabes que las reuniones grandes te cansan mucho. Te vamos a traer un platito de comida». Un platito de comida, como si fuera un perro que espera las sobras. Sebastián apareció corriendo por las escaleras, con su ropa nueva puesta y el pelo peinado con gel. Cuando me vio parada ahí con mi vestido azul, se detuvo. «¿Abuela también va a ir?», preguntó con esa inocencia de los adolescentes que todavía no aprenden a mentir bien. «No», le respondió Isaac rápidamente. «La abuela se va a quedar aquí descansando». Sebastián me miró por un momento, y por primera vez en meses vi algo parecido a la lástima en sus ojos. Pero no dijo nada. Simplemente agachó la cabeza y siguió caminando hacia la puerta. «Bueno», les dije cuando ya los tres estaban listos para irse, «que se diviertan mucho. Yo voy a estar aquí, descansando». Isaac se acercó a mí y me dio un beso rápido en la frente, como los besos que les das a los niños cuando tienes prisa. «Te traemos comida», murmuró, «y después te contamos cómo estuvo todo». Los vi salir por la puerta de mi casa, de la casa que yo había comprado, con mi dinero de vender tamales y limpiar pisos. Y escuché cómo el carro se alejaba llevándose a mi familia hacia una celebración donde yo, la matriarca ignorada, no tenía lugar. Me quedé parada en la sala vacía, todavía con mi vestido azul puesto y mi bolsa en las manos, como una actriz que se hubiera quedado sin obra en el medio de la función. Esa noche, mientras ellos celebraban nuestras bendiciones sin mí, yo me senté en mi mecedora junto a la ventana y por primera vez en mi vida adulta sentí algo nuevo creciendo dentro de mi pecho. No era tristeza, no era dolor, no era desesperación, era ira, una ira limpia, clara, que crecía como el fuego cuando encuentra papel seco, una ira que me decía que 72 años de humillaciones eran suficientes, una ira que me susurraba que tal vez Dios no me había abandonado, sino que me había estado preparando para este momento exacto, el momento en que por fin iba a decir, no más. La ira que había sentido la noche anterior no se desvaneció con el amanecer. Al contrario, creció como una semilla que por fin había encontrado la tierra correcta para germinar. Me levanté ese sábado por la mañana con una sensación extraña en el pecho. No era el peso aplastante de la tristeza que había cargado durante tantos años. Era algo diferente. Algo que me hacía caminar más derecha, respirar más profundo. Isaac, Zoraida y Sebastián habían llegado muy tarde de la reunión familiar. Los escuché entrar a las 2 de la mañana, riéndose y hablando en voz alta, sin importarles si me despertaban.
No trajeron el platito de comida que me habían prometido. Ni siquiera se asomaron a mi cuarto para decirme cómo había estado la celebración. Cuando salí de mi cuarto esa mañana, encontré la mesa del comedor llena de sobras de la fiesta, recipientes de plástico con restos de ensalada, pedazos de pastel aplastados, servilletas sucias, como si mi casa fuera un basurero donde podían dejar los desperdicios de su diversión. Pero en lugar de limpiar automáticamente, como había hecho por décadas, me quedé parada viendo ese desastre y tomé la primera decisión consciente de mi nueva vida. No lo iba a limpiar. Isaac bajó a las 11 de la mañana, despeinado y con cara de cruda, buscando café y algo para desayunar. «Buenos días, mamá», murmuró sin mirarme, dirigiéndose directamente a la cafetera. «Buenos días», le respondí, pero mi voz sonaba diferente, más firme, más presente. Él se quedó esperando que yo le sirviera el café, como había hecho todas las mañanas durante 44 años. Pero yo me quedé sentada en mi mecedora, con mi Biblia abierta en las manos, sin moverme. Isaac volteó hacia mí con una expresión de confusión. «¿No vas a hacer café?», me preguntó. «Ya hay café hecho», le respondí sin levantar la vista de mi Biblia. «Ahí está la cafetera». Esa fue la primera vez en décadas que no le serví automáticamente. Era un gesto pequeño, casi insignificante. Pero para mí fue como mover una montaña. Isaac se sirvió su propio café, molesto, y se sentó a la mesa del comedor entre los restos de la fiesta de la noche anterior. «Mamá, ¿no vas a limpiar esto?», me preguntó señalando el desastre. «No», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «No fui a la fiesta, así que no voy a limpiar los desperdicios de la fiesta». Isaac me miró como si le hubiera hablado en chino. «¿Cómo que no? Siempre limpias la casa». «Siempre limpiaba mi casa», le corregí, cerrando la Biblia y mirándolo directamente a los ojos por primera vez en años. «Pero esto ya no se siente como mi casa, Isaac. Se siente como un hotel donde yo soy la empleada que trabaja gratis». Mi hijo se quedó callado, con la taza de café a medio camino entre la mesa y su boca. Nunca me había escuchado hablar así. «¿De qué estás hablando, mamá?» «Estoy hablando de que ayer me dejaron fuera de una reunión familiar que llevaba mi apellido. Estoy hablando de que nunca más voy a limpiar los desastres de celebraciones a las que no fui invitada». Zoraida apareció en ese momento, con su bata de seda y el cabello revuelto. Vio el desastre en la mesa y me miró esperando que yo corriera a limpiarlo. «Buenos días, señora Maristela», me dijo con esa voz dulce que ya no me engañaba. «¿Ya va a limpiar esto? Es que se ve muy feo el comedor así». «Buenos días, Zoraida», le respondí con una sonrisa que ella no conocía. «No, no voy a limpiar. Ustedes fueron los que trajeron este desastre. Ustedes lo pueden limpiar». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía cortar con cuchillo. Isaac y Zoraida se miraron con esa complicidad de siempre, pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Algo parecido al miedo. «Mamá». Isaac intentó usar su voz de niño consentido. «No te pongas así. Fue solo una fiesta. No es para tanto». «Tienes razón», le dije levantándome de mi mecedora con una dignidad que no sabía que aún tenía. «No es para tanto. Por eso no voy a limpiar». Y me fui a mi cuarto, dejándolos ahí con su desastre y su confusión. Esa tarde hice algo que no había hecho en 20 años. Salí sola a caminar por mi colonia. Me puse mi vestido domingo, mis zapatos cómodos, y salí a la calle sin pedirle permiso a nadie, sin avisarle a nadie, sin preguntarle a nadie si necesitaban algo del mercado. Caminé por las calles de la colonia Reforma donde había vivido toda mi vida adulta, pero era como si las estuviera viendo por primera vez. Me fijé en los jardines de las casas vecinas, en los niños jugando fútbol en la calle, en las señoras barriéndole de enfrente de sus casas. Vida normal, vida real, vida que seguía existiendo aunque Isaac y Zoraida pensaran que el mundo giraba solo alrededor de ellos. Llegué hasta la parroquia de San José y entré a rezar. Pero no recé las oraciones de costumbre. En lugar de pedir por mi familia, como había hecho durante décadas, hablé directamente con Dios como si fuera un amigo que me había estado esperando. «Señor», le dije arrodillada frente al altar mayor, «perdóname por dudar de ti anoche. Creo que no me abandonaste.
Creo que me estabas preparando para este momento. Dame fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Una paz profunda que me llenaba desde los pies hasta la cabeza, como si Dios me hubiera puesto una manta tibia sobre los hombros. Cuando regresé a casa, encontré la mesa del comedor todavía sucia. Isaac y Zoraida habían preferido comer en la cocina antes que limpiar su propio desastre, pero yo no me molesté. Al contrario, sonreí. Me fui directo a mi cuarto y saqué una caja de zapatos que tenía escondida debajo de mi cama. Una caja que ellos nunca habían visto, porque nunca les había interesado lo suficiente como para revisar mis cosas. Dentro de esa caja estaban los documentos más importantes de mi vida, el testamento de mi hermana Feliciana, donde me había heredado un terreno de 2 hectáreas en Hidalgo que valía más de lo que ellos se imaginaban. Las escrituras estaban a mi nombre, solo a mi nombre, porque Feliciana había sido más inteligente que yo, y nunca se había fiado completamente de los hombres. También estaban ahí mis otros secretos, una cuenta de ahorros que había abierto hace 10 años sin decirle a nadie, donde depositaba los 20 pesos que me daban por lavar y planchar la ropa de doña Carmen, la vecina de la esquina. Poco a poco, peso sobre peso, había juntado casi 15,000 pesos. No era una fortuna, pero era mío. Y estaba la carta que me había escrito Jocelyn, la hija de 18 años de la señora que limpiaba en la parroquia. Una muchacha dulce que siempre me preguntaba cómo estaba, que me ayudaba a cargar las bolsas del mercado cuando me la encontraba en la calle, que me traía flores silvestres, porque a las abuelitas les gustan las flores, aunque yo no fuera realmente su abuela. En la carta me decía: «Señora Maristela, mi mamá y yo la queremos mucho. Usted siempre ha sido muy buena con nosotras. Si algún día necesita algo, cualquier cosa, no dude en pedírnoslo. Somos familia del corazón, familia del corazón», palabras que Isaac nunca me había dicho. Esa noche, por primera vez en décadas, cené algo que yo quise comer. Hice quesadillas con el queso que me gustaba. Me serví refresco en mi vaso favorito y comí viendo las noticias en la televisión de mi cuarto sin que nadie me dijera que estaba haciendo ruido. Isaac tocó la puerta cerca de las 10 de la noche. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Claro, hijo». Entró con una expresión que no había visto en años. Humildad mezclada con preocupación. «Mamá, yo quería hablar contigo sobre lo de ayer, sobre la reunión». «¿Sí? Es que no fue mi idea no invitarte. Fueron los papás de Zoraida los que dijeron que su casa era muy chica». «Mentira». Pero ya no me dolían sus mentiras porque ya no las necesitaba para sobrevivir. «Está bien, Isaac», le dije con una sonrisa tranquila. «Ya entendí perfectamente cómo son las cosas. ¿No estás molesta?» «No, hijo, ya no estoy molesta. Estoy en paz». Él me miró como si no me entendiera. ¿En paz? Sí, en paz con la verdad, en paz con lo que soy para ustedes, y en paz con lo que ustedes son para mí. Isaac se fue de mi cuarto esa noche más confundido de lo que había llegado, y yo me dormí con una sonrisa, sabiendo que al día siguiente iba a tomar la segunda decisión de mi nueva vida. Iba a ir a ver a un abogado. El lunes por la mañana, mientras Isaac y Zoraida se arreglaban para ir al trabajo como si nada hubiera pasado, yo me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para la boda de Isaac, y salí de la casa sin decir a dónde iba. El despacho del licenciado Aurelio Mendoza estaba en el centro de Guadalajara, en un edificio viejo pero digno cerca de la catedral. Yo había conocido al licenciado Aurelio hace muchos años, cuando trabajé limpiando las oficinas de su edificio. Siempre fue respetuoso conmigo. Siempre me saludaba por mi nombre cuando me lo encontraba en los pasillos. «Señora Maristela», me dijo cuando entré a su oficina, levantándose de su escritorio para saludarme con la cortesía de un verdadero caballero. «Qué gusto verla. ¿Cómo está usted?» «Estoy despertando, licenciado», le respondí con una sonrisa que él no conocía. «Y vengo a pedirle un favor muy importante». Le conté todo, desde el comentario cruel de Isaac hasta la exclusión de la reunión familiar. Le mostré las escrituras del terreno de mi hermana Feliciana, los documentos de mi cuenta de ahorro secreta, y le expliqué lo que quería hacer. «Señora», me dijo el licenciado después de revisar todos los papeles,
Usted tiene todo el derecho legal de hacer esto. ¿Pero está segura? Es su hijo. Precisamente por eso estoy segura, le respondí. Porque un hijo que trata así a su madre ya no es hijo. Es un extraño que vive en mi casa. El licenciado Aurelio me ayudó a redactar un nuevo testamento donde el terreno de Hidalgo, que valía casi 2 millones de pesos según el avalúo que hicimos, se lo heredaba completamente a Jocelyn Contreras Ruiz, la muchacha de 18 años que me trataba con más cariño y respeto que mi propio hijo. También revisamos los documentos de la casa donde vivíamos. La casa estaba a nombre de Isaac, pero yo había pagado el enganche completo con mis ahorros de vender tamales. Tenía derecho legal de habitarla hasta mi muerte, y después podía decidir si se la dejaba a él o se la dejaba a quien yo quisiera. ¿Qué quiere hacer con la casa, señora Maristela?, me preguntó el licenciado. Quiero que Isaac sepa que puede perderla, le dije. Quiero que sepa que su mamá, que ya solo respira por costumbre, todavía tiene poder de decisión sobre su futuro. Regresé a casa esa tarde con una sensación completamente nueva en el pecho. Por primera vez en 72 años, tenía control sobre mi propia vida. Por primera vez tenía cartas que jugar en lugar de solo recibir las cartas que otros decidían darme. Isaac llegó del trabajo cerca de las 7 de la tarde. Zoraida había ido a casa de su mamá con Sebastián, así que estábamos solos por primera vez en mucho tiempo. ¿Dónde anduviste hoy, mamá?, me preguntó mientras se servía un vaso de agua en la cocina. Te busqué en la mañana y no estabas. Fui a arreglar unos asuntos. Le respondí sin darle más detalles. ¿Qué asuntos? Asuntos míos, Isaac. Él me miró extrañado. ¿Desde cuándo yo tenía asuntos míos que no fueran limpiar, cocinar y esperar a que él llegara del trabajo? Mamá, ¿estás bien? Te has estado comportando muy raro desde el sábado. Estoy mejor que nunca, le dije, sentándome en la mesa del comedor que por fin había limpiado Zoraida esa mañana, después de 3 días de tenerla sucia. De hecho, quiero hablar contigo de algo muy importante. Isaac se sentó frente a mí con una expresión de preocupación mezclada con fastidio. ¿De qué quieres hablar? Quiero hablar de respeto, le dije mirándolo directamente a los ojos. Y de lo que pasa cuando una persona no respeta a la gente que la ama. Mamá, si es por lo de la reunión familiar, no es solo por la reunión, Isaac. Es por todo. Por los años que me has tratado como si fuera un mueble viejo. Por las veces que me has hecho sentir como si mi presencia fuera un favor que tú me haces. Por hablarle a tu hijo de mí como si yo ya estuviera muerta. Isaac se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que escuché lo que le dijiste a Sebastián el domingo pasado. Cuando le dijiste que no me enseñara a usar el celular porque, de todos modos, ya se me iba a olvidar. Cuando dijiste que yo solo respiro por costumbre. Mi hijo se quedó callado, sin saber qué decir. No podía negar algo que yo había escuchado con mis propios oídos. Mamá, yo no quise decir... Sí quisiste decir, Isaac, y está bien, porque escuchar esas palabras me ayudó a entender algo muy importante. Que yo he estado viviendo como si ya hubiera muerto, solo para hacer felices a personas que ni siquiera notan que estoy viva. Me levanté de la mesa y fui a mi cuarto. Regresé con la copia del testamento que había firmado esa mañana. ¿Qué es eso?, preguntó Isaac cuando puse los papeles sobre la mesa. Es mi testamento nuevo, le dije con una calma que me sorprendía a mí misma. El terreno que me heredó mi hermana Feliciana en Hidalgo, el terreno que vale 2 millones de pesos, ya no es tuyo. Isaac agarró los papeles con las manos temblorosas y leyó el nombre de Jocelyn como única heredera. Su cara pasó del susto a la confusión y de la confusión a la ira. ¿Quién es Jocelyn Contreras? ¿Por qué le estás dejando mi herencia a una desconocida? No es tu herencia, Isaac. Nunca fue tu herencia. Es mía. Y se la estoy dejando a la única persona que me trata como si yo valiera algo. Esto es una locura. Tú no puedes hacer esto. Sí puedo, le dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. Y ya lo hice. Isaac se levantó de la mesa tan rápido que tiró su silla. Esto no se va a quedar así. Tú no estás en tus 5 sentidos. Voy a pelear ese testamento. Peléalo, le respondí con una sonrisa que no había usado nunca con él. Pero mientras tanto, te voy a recordar algo que pareces haber olvidado.
Esta casa también puede cambiar de dueño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que aunque la escritura esté a tu nombre, yo puse el enganche completo, y el abogado me explicó que tengo derechos sobre esta propiedad que tú no sabías que tenía. Por primera vez en su vida adulta, vi miedo real en los ojos de Isaac. Mamá, tú no harías eso. Tú no nos dejarías sin casa. No sé qué haré, le dije, recogiendo los papeles del testamento. Depende de cómo me traten de ahora en adelante. Justo en ese momento llegaron Zoraida y Sebastián. Isaac corrió hacia su esposa como un niño que busca consuelo después de una regañada. Zoraida, mi mamá se volvió loca. Le dejó la herencia de mi tía a una desconocida. Zoraida me miró con esos ojos fríos que ya conocía tan bien. Pero esta vez había algo diferente en su expresión, algo parecido al respeto. ¿Esto es cierto, señora Maristela? Es cierto, le respondí. Y hay más cambios que vienen. Sebastián, que tenía 14 años pero la inteligencia para entender que algo grande estaba pasando, se acercó a mí con una expresión que no había visto en su cara desde que era pequeño. ¿Abuela? ¿Qué está pasando? Le puse la mano en el hombro y lo miré con todo el amor que había guardado durante tantos años. Lo que está pasando, mi nieto querido, es que tu abuela recordó que todavía está viva y que las personas vivas tienen derecho a exigir respeto. Isaac y Zoraida se pasaron toda la noche hablando en su cuarto con voces altas. Los escuchaba desde mi recámara, pero por primera vez en años sus discusiones no me preocupaban, porque por primera vez en años sabía que yo tenía el control de mi propia vida. Me arrodillé frente a mi altar, prendí la veladora que había estado apagada desde mi crisis de fe, y le hablé a Dios con el corazón lleno de gratitud. Señor, le dije, gracias por darme las fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Gracias por recordarme que yo también soy tu hija y que tus hijas merecen respeto y dignidad. Y esa noche dormí con la paz de quien por fin había encontrado su propia voz. Los días que siguieron a mi confronto con Isaac fueron como vivir una vida completamente nueva dentro de la misma casa. Era como si hubiera despertado después de años de estar dormida. Y ahora cada momento tenía color, sabor, propósito. Isaac y Zoraida andaban de puntitas a mi alrededor, como niños que habían roto algo importante y esperaban el castigo. Hablaban en susurros, me miraban de reojo, y por primera vez en años, me preguntaban qué necesitaba, qué quería comer, si me encontraba bien. Pero yo ya no necesitaba su atención desesperadamente como antes. Era bonito recibirla, pero ya no era la única cosa que me mantenía viva. El miércoles por la mañana hice algo que no había hecho en más de 10 años. Llamé por teléfono a la señora Esperanza Contreras, la mamá de Jocelyn. Señora Esperanza, le dije cuando contestó, soy Maristela Ontiveros, de la parroquia de San José. ¿Podríamos vernos? Tengo algo muy importante que contarle sobre su hija. Nos citamos en la cafetería que estaba junto a la plaza principal, cerca de la catedral. Era un lugar sencillo pero limpio, donde vendían café de olla en jarros de barro y pan dulce recién hecho. El tipo de lugar donde podías sentarte durante horas sin que nadie te molestara. Esperanza llegó puntual, con su uniforme de limpieza recién lavado y esa sonrisa genuina que su hija había heredado. Era una mujer de 45 años, trabajadora, con manos ásperas, pero corazón suave. Señora Maristela, me dijo mientras se sentaba frente a mí. ¿Cómo está usted? Jocelyn siempre me habla de lo buena que es usted con nosotras. Esperanza, le dije, tomando sus manos trabajadoras entre las mías. Su hija me ha dado más cariño en 2 años que mi propia familia en toda la vida, y quiero hacer algo por ella. Le conté todo. Le expliqué lo que había pasado con Isaac, el testamento, el terreno que valía 2 millones de pesos. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le dije que su hija iba a ser mi heredera universal. Señora Maristela, me dijo con la voz quebrada, yo no sé qué decir. Esto es demasiado. No es demasiado, le respondí. Es lo justo. Su hija me ve como persona, no como estorbo. Me trae flores porque le gustan las flores a las abuelitas. Me pregunta cómo amanecí cada domingo después de misa. Eso no tiene precio, Esperanza. Esa tarde,
Jocelyn vino a visitarme a la casa. Isaac y Zoraida la miraron con curiosidad cuando tocó la puerta, preguntándose quién era esa muchacha que venía a buscar a la abuela, que ellos habían considerado invisible durante tantos años. «Señora Maristela», me dijo Jocelyn cuando estuvimos solas en mi cuarto. «Mi mamá me contó lo que usted quiere hacer, pero yo no puedo aceptar algo tan grande. No sería correcto. ¿Sabes qué no es correcto, mi niña?», le dije acariciando su cabello negro y brillante como el de Isaac cuando era pequeño. «Lo que no es correcto es que una muchacha de 18 años me trate mejor que el hijo que crié durante 44 años. Pero señora, usted tiene familia. Tú eres mi familia», le dije. Y sentí cómo las palabras salían desde lo más profundo de mi corazón. La familia no es solo la sangre, Jocelyn. La familia son las personas que te aman cuando no tienes nada que ofrecerles a cambio. Esa noche, después de que Jocelyn se fue con un abrazo que me duró hasta el día siguiente, Isaac tocó la puerta de mi cuarto. «¿Puedo pasar, mamá?» «Claro». Entró con una expresión que no había visto desde que era niño. Humildad verdadera, no calculada. «Mamá, he estado pensando en lo que pasó el otro día, en las cosas que dije. ¿Y qué piensas?» Pienso que tienes razón. Te he tratado muy mal. Los he tratado muy mal a ti y también a mí mismo. Porque yo no era así». Se sentó en la silla junto a mi cama, como cuando era pequeño y venía a platicarme sus problemas de la escuela. «¿Puedes perdonarme, mamá?» Lo miré durante un largo rato. Vi al niño que había sido, al joven que había prometido comprarme una casa grande cuando fuera mayor, al hombre que se había perdido en algún lugar del camino entre la gratitud y la soberbia. «Te perdono, Isaac», le dije, «pero perdonar no significa que las cosas van a volver a ser como antes». «Lo sé. ¿Lo sabes?» «Sí. Y está bien. Creo que necesitaba que me pusieras límites. Creo que necesitaba recordar quién soy realmente». Conversamos durante 2 horas esa noche. Por primera vez en años, Isaac me preguntó cómo me sentía, qué había estado pensando, qué quería para mi futuro. Por primera vez en años, me escuchó sin prisa, sin impaciencia, sin esa mirada de «¿ya puedo irme?», que había usado conmigo durante tanto tiempo. No cambié el testamento. Jocelyn siguió siendo mi heredera universal. Pero algo cambió en la atmósfera de la casa. Isaac empezó a levantarse temprano los domingos para ir conmigo a misa, como cuando era joven. Zoraida empezó a preguntarme si quería ver algún programa de televisión con ella por las tardes. Sebastián empezó a contarme cosas de la escuela, como hacía cuando era pequeño. El domingo siguiente, después de misa, Isaac me dijo: «Mamá, ¿te gustaría que fuéramos a conocer el terreno de tía Feliciana? Nunca lo hemos visto juntos». Fuimos los 4 en el carro de Isaac. El terreno estaba en un pueblo pequeño a 2 horas de Guadalajara, rodeado de montañas verdes y aire limpio que olía a pino y tierra húmeda. 2 hectáreas de tierra fértil con una vista hermosa del valle y una casita pequeña pero sólida donde mi hermana había pasado sus últimos años. «Es hermoso, mamá», me dijo Isaac mientras caminábamos por el terreno. «Entiendo por qué tía Feliciana se vino a vivir aquí. Tu tía siempre fue más inteligente que yo», le respondí. Ella entendió desde joven que la paz no se encuentra en las cosas, sino en saber quién eres y lo que vales. Esa tarde, mientras regresábamos a Guadalajara, Isaac me preguntó: «¿Crees que algún día puedas volver a confiar en mí, mamá?» «La confianza se gana con hechos, no con palabras», le dije. «Pero tengo fe en que Dios puede transformar cualquier corazón que esté dispuesto a cambiar. Yo quiero cambiar». «Entonces, rézale a Dios para que te ayude», le dije, «porque el cambio verdadero solo viene de arriba». Los miércoles empecé a ir a un grupo de oración para la tercera edad que se reunía en la parroquia. Era un grupo de 12 señoras y 3 señores, todos mayores de 60 años, que se juntaban para rezar el rosario, estudiar la Biblia y compartir sus experiencias de fe. «Bienvenida, hermana Maristela», me dijo doña Rosa, la coordinadora del grupo. Una señora de 78 años con una energía que me daba envidia. «Aquí somos una familia unida en Cristo». Por primera vez en décadas, me sentí parte de algo más grande que mi propia tristeza. Escuché historias de otras personas que habían pasado por traiciones,
abandonos, desilusiones familiares, pero que habían encontrado en la fe la fuerza para reconstruir sus vidas. «El Señor nunca nos abandona», me dijo don Aurelio. No el abogado, sino un señor de 80 años que había criado solo a 5 hijos después de que su esposa muriera joven. A veces pensamos que sí, pero lo que pasa es que estamos viendo con ojos humanos. Cuando empezamos a ver con ojos de fe, todo cambia. Cada miércoles regresaba a casa con el corazón más lleno, con una certeza más profunda de que Dios tenía un plan para mí, aunque yo no lo pudiera entender completamente. Una tarde de jueves, mientras regaba las plantas del patio, plantas que había descuidado durante años porque no tenía tiempo, Sebastián se acercó a mí. «Abuela», me dijo, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Por qué decidiste cambiar? Quiero decir, ¿por qué ahora?» La pregunta me tocó el corazón porque era una pregunta inteligente, una pregunta real, porque Dios me recordó que Él no me hizo para ser invisible. Le respondí, «Me hizo para ser su hija, y sus hijas merecen respeto y amor». Sebastián asintió como si entendiera perfectamente. «Me da gusto que hayas cambiado, abuela. Eres más tú ahora». Esa noche, mientras rezaba mi rosario frente al altar de mi cuarto, altar que ahora tenía flores frescas que Jocelyn me traía cada domingo, le di gracias a Dios no solo por haberme dado fuerzas para cambiar mi vida, sino por haberme mostrado que nunca había estado sola. «Gracias, Jesús», susurré, «por recordarme que tu amor es suficiente, con o sin el amor de los demás». 6 meses después de aquella noche en que escuché las palabras que cambiaron mi vida para siempre, me despertó el sonido de los gallos del vecino y el aroma del café que Isaac había puesto a hacer antes de irse a trabajar. Pero esta vez no fue una sorpresa encontrar el café listo. Durante estos meses, Isaac había vuelto a ser el hijo que recordaba de su juventud. Atento, considerado, presente. No por miedo a perder una herencia, sino porque había redescubierto el amor que había enterrado bajo años de soberbia y descuido. Me levanté de mi cama con la energía de una mujer que había aprendido a valorar cada amanecer como un regalo, no como una carga más que cargar. Me puse mi bata de casa, la nueva que me había comprado Jocelyn, color rosa con florecitas blancas, y salí al patio a regar mis plantas. El jardín había vuelto a la vida igual que yo. Las begonias florecían en colores vibrantes, las hierbas de olor llenaban el aire matutino con su perfume fresco, y el pequeño rosal que había plantado el mes pasado ya mostraba sus primeros botones rojos. «Buenos días, mis niñas», les dije a mis plantas como hacía cada mañana. Era una costumbre que había recuperado de mi juventud, cuando mi madre me enseñó que las plantas crecen mejor cuando sienten que alguien las quiere. Zoraida apareció en el patio con 2 tazas de café humeante. Durante estos meses, mi nuera había cambiado de una manera que yo nunca pensé posible. Sin Isaac presionándola para que me tratara como a una carga, ella había descubierto que podíamos llevarnos bien, muy bien, incluso. «Buenos días, señora Maristela», me dijo con una sonrisa que por fin llegaba hasta sus ojos. «Le traje su café como le gusta, con poquita azúcar y mucha canela». «Gracias, mija», le respondí, y la palabra «mija» salía ahora de mi corazón, no solo de la cortesía. Nos sentamos en las sillas de plástico bajo la sombra del naranjo que había plantado cuando Isaac era pequeño. Era nuestro ritual matutino. Media hora de café y conversación antes de que cada una empezara sus actividades del día. «¿Ya tiene todo listo para su viaje a Hidalgo?», me preguntó Zoraida. «Casi todo», le respondí. «Solo me falta empacar la Biblia de mi hermana Feliciana y la imagen del Sagrado Corazón». El viaje a Hidalgo no era solo una visita al terreno que ahora era oficialmente de Jocelyn. Era algo más profundo, un peregrinaje de sanación, una celebración de la vida nueva que Dios me había regalado a los 72 años. Jocelyn se había graduado de la preparatoria con honores, y yo había decidido regalarle una semana en el terreno de su nueva propiedad para que pudiera planear su futuro. Pero más que eso, quería mostrarle el lugar donde mi hermana había encontrado la paz que a mí me había tomado 70 años descubrir. «Señora Maristela», me dijo Zoraida después de un sorbo de café, «quiero pedirle perdón por algo». «¿Perdón por qué, mija?»,
por haber pensado durante todos estos años que usted era... Bueno, que usted era solo una viejita que estorbaba. Ahora que la conozco de verdad, me doy cuenta de que usted es una mujer increíble, fuerte, sabia, valiente. Sus palabras me tocaron el corazón, pero ya no con la desesperación de alguien que había esperado toda la vida escuchar algo así. Las recibí con la gratitud serena de alguien que había aprendido que su valor no dependía de la opinión de los demás. Zoraida, le dije, el perdón ya estaba dado desde el momento en que decidí cambiar mi vida, porque perdonar no es algo que hacemos por los demás, es algo que hacemos por nosotras mismas, para liberarnos de cargar con pesos que no nos pertenecen. Sebastián llegó corriendo al patio, todavía en pijama, con su cabello alborotado, y esa energía de los 15 años que acababa de cumplir. «¡Abuela!», gritó mientras se lanzaba a abrazarme con la espontaneidad que había recuperado durante estos meses. «¿Ya estás lista para tu gran aventura? Casi, mi nieto hermoso», le respondí abrazándolo fuerte. «¿Tú ya estás listo para cuidar la casa mientras yo no estoy?» «Ya hablé con papá», me dijo con seriedad de adulto pequeño. «Vamos a regar tus plantas todos los días y vamos a mantener tu altar con flores frescas». El altar de mi cuarto se había convertido en un símbolo de mi transformación. Ya no era solo un rincón con imágenes religiosas donde yo iba a suplicar por migajas de amor. Era un espacio sagrado donde celebraba cada día la certeza de que Dios me amaba exactamente como era, con mis arrugas, mis canas, mis años y mi historia. «Abuela», me dijo Sebastián sentándose en el piso junto a mi silla, «¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro que sí. ¿Alguna vez te arrepientes de haber cambiado el testamento? Quiero decir, nosotros somos tu familia de sangre». La pregunta me hizo sonreír. Era una pregunta inteligente, honesta, sin malicia. «Mira, Sebastián», le dije acariciando su cabello que cada día se parecía más al de Isaac cuando era joven. «La familia de sangre es importante, pero no es lo único que importa. Jocelyn me amó cuando ustedes me habían olvidado. Me respetó cuando ustedes me ignoraban. Me vio como persona cuando ustedes me veían como mueble. Pero ahora nosotros también te amamos», me dijo con una seriedad que me conmovió. «Y yo los amo a ustedes también. Pero el testamento se queda como está, porque fue la decisión que tomé cuando tenía que tomarla. Las decisiones importantes no se cambian por sentimientos, se respetan por principios». Sebastián asintió como si entendiera perfectamente la lección que le estaba dando. «Además», agregué con una sonrisa traviesa, «ustedes van a heredar la casa, que vale mucho más que el terreno. Así que no se quejen». Esa tarde, mientras terminaba de empacar para mi viaje, Isaac entró a mi cuarto con una expresión que no había visto en él desde que era un niño pequeño. Vulnerabilidad mezclada con amor genuino. «Mamá», me dijo sentándose en mi cama, «quiero decirte algo antes de que te vayas». «Dime, hijo». «Estos meses me han enseñado quién eres realmente, y me han enseñado quién era yo antes de perderme en el orgullo y la ingratitud». Se quedó callado por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Tú no solo me diste la vida, mamá, me la diste 2 veces, cuando nací y cuando decidiste cambiar, porque tu cambio me obligó a cambiar a mí también». Sus palabras me llenaron el corazón, pero no con la desesperación de años anteriores. Lo llenaron con la paz profunda de saber que el amor había triunfado sobre el resentimiento, que la paciencia había vencido a la amargura. «Isaac», le dije tomando sus manos de hombre trabajador, «Dios tiene maneras misteriosas de hacer que las cosas pasen cuando tienen que pasar. Tal vez tenías que perderme un poco para valorarme completamente». «Sí», me dijo, «y tal vez tú tenías que encontrarte a ti misma para enseñarme cómo encontrarme a mí». Esa noche, mi última noche antes del viaje, toda la familia cenó junta en la mesa del comedor. Pero esta vez no era yo la que había cocinado para todos mientras ellos hablaban ignorándome. Esta vez Isaac había preparado pozole rojo, Zoraida había hecho ensalada, Sebastián había puesto la mesa con flores del jardín, y yo me había limitado a sentarme como la reina de la casa y disfrutar de ser atendida por mi familia. Durante la cena, Sebastián me preguntó, «Abuela, cuando regreses del viaje, ¿nos vas a contar todo lo que viste?» «Por supuesto», le respondí. «Voy a tomar muchas fotos con el celular que ustedes me enseñaron a usar, y que sí sé usar perfectamente».
Por cierto, agregué con una sonrisa traviesa mirando a Isaac. Mi hijo se puso rojo y soltó una carcajada genuina. Mamá, nunca te voy a perdonar que hayas fingido no saber usar el teléfono. No fingí nada, le dije. Solo dejé que creyeran lo que querían creer. A veces la gente ve lo que espera ver, no lo que realmente está ahí. Al día siguiente, mientras esperaba el autobús que me llevaría a Hidalgo, me senté en la banca de la central de autobuses y reflexioné sobre los 6 meses que habían transformado mi vida. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para resucitar, que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia, que establecer límites no es crueldad, sino sabiduría, que perdonar no significa olvidar, sino liberarse. Pero sobre todo, había redescubierto algo que había olvidado durante años de dolor, que Dios me había creado con un propósito, y ese propósito no terminaba solo porque yo hubiera envejecido, solo porque mi familia me hubiera dado por muerta en vida. Señora, ¿es usted Maristela Ontiveros?, me preguntó una voz familiar. Era don Aurelio, el señor de 80 años del grupo de oración de los miércoles. Don Aurelio, ¿qué hace aquí? Voy a visitar a mi hija en Hidalgo, me dijo con una sonrisa. ¿Y usted? Voy a celebrar mi vida nueva, le respondí. Durante el viaje de 2 horas, don Aurelio y yo platicamos sobre los milagros silenciosos que Dios obra en las vidas de quienes han aprendido a confiar en su tiempo perfecto. ¿Sabe qué es lo más hermoso de su historia, hermana Maristela?, me dijo mientras veíamos pasar el paisaje verde por la ventanilla del autobús. ¿Qué? Que usted no cambió para vengarse de su familia. Cambió para honrar a Dios y honrarse a sí misma. Esa es la diferencia entre una transformación real y una transformación falsa. Cuando llegué al terreno de Jocelyn, porque ya era oficialmente suyo, la encontré esperándome con esperanza en la puerta de la casita de mi hermana Feliciana. «¡Señora Maristela!», gritó Jocelyn corriendo hacia mí con los brazos abiertos. La abracé con la fuerza de una mujer que había aprendido que el amor no se agota cuando se comparte, sino que se multiplica. Esa noche, mientras las 3 mujeres, 3 generaciones unidas por el cariño verdadero, cenábamos en la mesa de madera que mi hermana había hecho con sus propias manos, Jocelyn me preguntó, «Señora Maristela, ¿usted cree que algún día yo voy a ser tan sabia como usted?» «Mi niña», le dije, «la sabiduría no se trata de la edad. Se trata de aprender a amarse lo suficiente como para no permitir que otros te traten mal, sin dejar de amar a esos otros». Mientras escribo esta historia 6 meses después, sentada en el patio de mi casa en Guadalajara, rodeada de mis plantas florecidas y mi familia restaurada, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te daba por muerto en vida? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido y haya encontrado en la fe la fuerza para resucitar su dignidad? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para recordar que Dios nos creó con propósito, sin fecha de vencimiento. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.